Puede tomar asiento. Qué bendición. Se ven bonitos desde aquí. Gracias, de nada. Qué bendición. Creo que es el mejor lugar donde podemos estar. Por algo el salmista decía que es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ella. Y también el salmista decía que son dignos aquellos que están en la casa del Señor, o dichosos aquellos que están en la casa de Dios. En otras palabras, son dignos de envidia aquellos que permanecen en la casa del Señor, y no podemos estar en otro lugar mejor que en su casa. Y así que el pastor Saúl me ha retado para este día, para poder predicar, y yo, como buen cristiano, como todo un gedeón forzado y valiente, le dije que sí. Amén. Y si ven que use frases como el del pastor Saúl o algo así, que no les extrañe, porque él ha sido mi pastor por mucho tiempo y se me queso y se me ha pegado todo eso, ¿verdad? Todos saben que al pastor Saúl le gusta el café, ¿verdad? A mí también me encanta el café. ¿Y cuántos acá le gusta el café? Somos del club del café, todos. El café es algo de Dios, y sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Son bromas. Pero no voy a predicar sobre el café. Vamos a predicar de algo mucho mejor que eso. Y así que he titulado el mensaje de esta noche: no te limites, adora. ¿Cuánto le pueden decir a la persona que está a su lado? No te limites, adora. Ahora dígale al del otro lado: no te limites, adora. La otra persona que ignoró ahí, ¿verdad? De ambos lados. No te limites, adora. Y nos vamos a ir a la Biblia, directamente a un profeta mayor, Isaías, en el capítulo 54 de Isaías. Está en la pantalla también. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Isaías 54, versículo 1 al 3. Dice así, en la Nueva Versión Internacional: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, no te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Me ayudan a orar esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Padre. Gracias porque tu palabra nos enseña. Gracias porque tu palabra nos instruye, nos bendice, Padre. Gracias también porque tu palabra nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito para lo que fue enviada. En esta noche oramos por esta palabra, Señor, que sé que será de bendición para tu iglesia. Padre, usa mi vida, Señor, como un instrumento tuyo, y pon tus palabras en mi boca. Te damos gracias, y la iglesia dice amén y amén. Asisto a esta iglesia desde que tengo uso de razón. 5 años, creo, 6 años por ahí. Estoy aquí en esta iglesia y ha sido como mi segunda casa, así literalmente ha sido mi segunda casa. El mayor tiempo de mi vida lo he pasado en mi casa y aquí en la iglesia. Así ha sido. Y en esos tiempos recuerdo pasar en la iglesia y esperar con mucho anhelo los domingos, las clases de escuela dominical por la mañana, porque venía a aprender algo y me encantaba desde niño escuchar esas historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y para mí era una bendición, y los días que no había culto o algo así, venía con mi balón de fútbol a jugar a la grama que estaba aquí en la iglesia, a pelotear todas las tardes venía. Y por eso les digo que literalmente pasaba aquí en la iglesia. Y recuerdo en ese tiempo de mi niñez, el hermano Ramón López era el encargado de cortar la grama de este lugar, y yo era su asistente, no su ayudante, ¿verdad? Era su asistente, se escucha mejor. yo le ayudaba a quitar las piedras del camino, porque mientras él pasaba la máquina para poder cortar el césped, mi trabajo, el que hacía era quitar las piedras para que la hélice de la máquina no tocara ninguna piedra y no se arruinara. Pero cuando pasaba eso, el hermano Ramón me regañaba, esa no me la quitaba, ¿verdad? Pero él formó mi carácter por mucho tiempo. En mi niñez no sabía realmente lo que estaba haciendo, pero realmente estaba sirviendo al Señor en esa área. Así fui creciendo en este lugar, y recuerdo venir a la escuela dominical
Y una de las cosas que hacíamos en aquel tiempo era que después de venir de nuestras aulas, veníamos acá a decir el versículo que nosotros aprendíamos allá y le veníamos a decir a la congregación. Y pasaba algo que al final de esas reuniones, los niños que nos poníamos de pie damos el versículo, la mayoría corrían hacia donde estaban sus padres y corrían a abrazarlos, pero los que no teníamos a nuestros padres en esa iglesia nos quedábamos ahí sentados. Y de una u otra manera eso me dolía en mi corazón porque solo venía yo en ese tiempo. Y empecé a decirle a mi mamá, pasa esto en la iglesia. Luego los niños después de decir el versículo van a saludar a sus padres, los van a abrazar, y yo no puedo hacer eso porque no está usted ahí. Pero Dios empezó a trabajar en la vida de mi mamá. Dios empezó a hablar sobre la vida de mi mamá. Y recuerdo en una ocasión, como siempre estaba aquí en la iglesia, una tarde jugando con mi balón. En ese tiempo iba a ver acá un concierto, venía una persona de Costa Rica y otro de aquí de Honduras. Y como yo estaba acá, ellos vinieron a hacer la prueba de sonido por la tarde, así que entré, me puse a ver la prueba de sonido y lo que estaban cantando me impactó de una manera muy grande y llenó de mi bendición para mi vida. Así que me fui corriendo para la casa y le voy a decir a mi mamá, esta noche hay unas personas que van a cantar y las canciones son súper bonitas y no sé qué. Y empecé a decirle, mi mamá me dijo, sí, yo voy a llegar, yo voy a ir a la iglesia. Entonces yo me sentí muy emocionado. ¿Y saben qué pasó ese día? Que mi mamá vino a ese concierto. Fue una noche de adoración, la presencia de Dios se manifestó en este lugar. Hicieron el llamado y mi mamá aceptó a Jesús en esa ocasión. Desde ese tiempo mi mamá ha permanecido acá y es una mujer de fe, una mujer muy fiel a Dios hasta en lo mínimo, no sabe cuánto, y ha permanecido a pesar de las luchas que hemos tenido en la familia, luchas personales. Mi mamá ha sido una mujer de fe, se ha apropiado de su promesa y siempre ha estado en este lugar. Una mujer que muy valiente, la verdad, y ha sido de bendición para mi vida. Pero todo comenzó por un niño inquieto, entrometido, que venía a las tardes a la iglesia a escuchar su palabra, y luego vino esa bendición para nuestra familia. Y mi madre vino a los pies de Cristo, mi hermano igual, con su esposa, sus 2 hijos también, sirviendo en la iglesia. Y sé que falta aún más de lo que Dios va a hacer en nuestra familia. Así que si usted también siga creyendo de que Dios va a hablar a su familia y algún día van a estar en este lugar. No te limites, adora. No sé qué le limitó a usted en esta noche el hecho de poder adorar a nuestro Dios, o qué le detuvo en esta noche poder adorar a Dios. Dios es digno de ser exaltado en cada momento o circunstancia. No importa lo que se venga, no importa lo que nos digan, no importan las malas noticias, Dios siempre merece nuestra adoración. Adoramos a quien Él es. En todo momento Dios es bueno, en todo momento Dios es fiel, en toda circunstancia Dios permanece fiel, su fidelidad es grande y nunca cambia. Entonces la pregunta sería, ¿qué estás permitiendo tú que limite tu fe? ¿O qué estás permitiendo tú que limite tu adoración a Dios? Esa pregunta te la puedes contestar. Te está limitando tal vez lo que el mundo dice acerca de vos, pero no debes de permitir que el mundo te limite tu adoración. O ha sido un pasado oscuro que te está limitando poder adorar a Dios con libertad. O puede ser el pecado que te está limitando, la práctica del pecado te está limitando a poder tener libertad para adorar a Dios. Pero tú sabes, Dios merece ser exaltado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando exaltamos a Cristo, Él llena su lugar con su gloria, con su gozo, con su paz, y la atmósfera cambia en este lugar. Si usted adora a Dios, se convertirá en una persona realmente activa en todas las áreas de su vida. Y es que de verdad Dios no es que necesite su adoración. Realmente Dios no necesita su adoración. Dios en el cielo recibe adoración las 24 horas y tiene allá donde está sentado en el trono a su diestra está el Cordero de Dios delante de Él. Los 24 ancianos arrojan sus coronas delante de Él y los seres vivientes cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios no necesita su adoración. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Dios no necesita que le digamos cuán grande es Él, porque Él ya lo sabe que es grande. Pero nosotros sí necesitamos saber que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios fuerte, poderoso en batalla. Que nada te limite a adorar a Dios.
nosotros necesitamos adorarlo. Podemos ver que la adoración celestial gira alrededor de Jesús y es importante empezar a cantar acerca de Él. Un escritor muy famoso acerca de la adoración del siglo XX escribió algo muy interesante en uno de sus libros de adoración. Si la adoración te aburre, no estás listo para ir al cielo, porque lo que hacemos acá es lo que vamos a ir a hacer al cielo. Si adorar en 4 canciones te aburre, no estás preparado para ir al cielo, porque es lo que vamos a ir a hacer al cielo, adorar al Señor las 24 horas. No te limites por las canciones. Sí, no me gustó esa canción, no me la aprendí. Bueno, y si no le gustó, pues qué bueno que no le gustó la canción, porque no eran para usted, ¿verdad? Eran para Dios. Pero que no lo limite eso, que no lo limite esa situación. Lo que aceptas hoy, decía un escritor también, será el estándar de tu vida mañana. Lo que aceptas hoy será el estándar de tu vida mañana. Si hoy aceptas tener una adoración muy pequeña, ese va a ser tu estándar mañana, adorar a Dios de una manera muy pequeña. Y si de verdad te limitó poder adorar ahora con 4 canciones, ¿cómo vas a ir a adorar allá afuera cuando ya no hay canciones, cuando no hay música, cuando caes a la realidad? Es bien difícil. Pero ahora te tengo una buena noticia. Hoy vamos a cambiar esas circunstancias y vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón y sin límites. Amén. En Hebreos, se lo voy a leer, Hebreos 12, 28 dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, o sea, un reino que no se puede mover, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con un temor reverente. Seamos agradecidos. Creo que la adoración también es la respuesta a Dios de un corazón agradecido. Si usted está agradecido con Dios por todo lo que ha hecho en su vida, usted va a empezar a adorar a Dios a cada momento. Si usted está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, empezará a adorarlo. Por algo el salmista decía: entrad por sus puertas con acción de gracias. Si usted tiene gratitud en su corazón, no le va a impedir poder levantar las manos. Si usted tiene gratitud en su corazón, no le va a impedir poder decir aleluya, gloria a Dios, tú eres digno de recibir toda la alabanza. Amén. Y he enumerado unos ciertos puntos que los quiero compartir con ustedes en esta noche. Lo primero, lo necesario por lo importante. Repita conmigo: lo necesario por lo importante. En cierta ocasión, Jesús se dirigía con sus discípulos y entró a una localidad llamada Betania, cerca de Jerusalén. En ese lugar vivían unas personas que eran sus amigos. Estaba Marta y María, hermanas de Lázaro, al que Jesús había resucitado después de 4 días de estar muerto. Eran sus amigos, así que Jesús pasó por ese lugar y de una manera inesperada los visita y entra a la casa de Marta, María y Lázaro. Y sabemos que Marta y María eran muy hospitalarias y le gustaba recibir a sus visitas y querían atenderlos, querían darle comida. Y era Jesús el que estaba ahí, era su amigo, pero también era su Salvador y quería estar en ese lugar. Y cuando Jesús entra a su casa, Marta, por su parte, empieza a entrar a la cocina y va a preparar, ¿verdad?, su carne asada, su simolito, sus frijoles, queso, su horchata para darle a Jesús, porque estaba en su casa. María estaba haciendo lo contrario, estaba sentada a los pies de Cristo, relajada, escuchando las palabras del Maestro. Tal vez lo estaba adorando, ungiendo sus pies, limpiando ahí sus pies del polvo, pero Marta no. Marta estaba afanada, estaba trabajando, y no era malo lo que realmente Marta estaba haciendo, era algo importante lo que ella estaba haciendo. Estaba alimentando a Jesús y estaba alimentando a sus discípulos. Recuerdo que cuando Dios realmente me hace el llamado de poder estar en el equipo de alabanza, hace un buen tiempo atrás, que inicié en el bajo, yo me enamoré y me apasioné completamente del servicio a Dios. Mi perspectiva y mi forma de ver las cosas en ese momento cambiaron y dejé de jugar menos fútbol y de entregarme más a Dios en ese momento, porque había encontrado algo mucho mejor que eso, y estaba apasionado por servirle al Señor, y podía estar aquí sirviendo martes, jueves, sábado, domingo, no importaba. Yo quería estar acá adorando al Señor.
En esa ocasión estaba graduando de mi secundaria y entonces en esa semana me convocan porque tenemos que tocar el sábado y el sábado es mi graduación. Entonces ya tenía todo comprado, tenía todo listo, así que yo dije, no, yo voy a ir a adorar a Dios, así que no voy a ir a mi graduación y regalé aquello que había comprado a mis compañeros, mi cena y todo, a mi mamá. Le dije a mi mamá y mi mamá respetó mi decisión. Mi mamá aceptó mi decisión muy sabiamente y le agradezco por eso. Otra mamá, no, es tu graduación, tenemos que ir, pero yo sabía que Dios ya me había ayudado hasta ahí, solo iba a ir a traer el título, pero también compartir con mis compañeros, pero era importante que yo fuera a mi graduación, pero era necesario de que yo estuviera adorando al Rey de Reyes en este lugar. Amén. Apláudale al Señor. Vemos la diferencia del recibimiento a Jesús. Marta activa y preparando todo, María tranquila, relajada a los pies de Cristo, escuchando sus palabras. Al ver esto, Marta se enojó y dijo, ¿cómo es posible que yo aquí haciendo eso en la cocina, voy a la pulpería a traer lo que falta? Y María ahí a los pies de Cristo. No le gustó. ¿Y qué pasó con Marta? Le reclamó de una manera pública delante de todos los que estaban ahí, a modo de que quedara como avergonzada en ese momento. Y le dice a Jesús, ¿no te importa, Jesús, de que yo estoy aquí preocupada, viendo que darte de comer, pero María, mi hermana, está ahí sentada? Entonces, el versículo, Jesús le respondió, Marta, Marta, o en el buen español, ¿verdad? O en el buen catracho, muchacha, Marta. Le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Una cosa era necesaria. No sé qué cosas estás haciendo en tu vida que son importantes, pero estás olvidando de hacer las cosas que son necesarias, como adorar al Señor. No permitas que las cosas importantes te limiten a poder adorar a Dios, que es lo necesario. No hagas cosas importantes dañando a otras personas y dejando de hacer lo necesario. No hagas cosas importantes llevándote de encuentro a otras personas sin olvidarte de hacer lo necesario, que es adorar a Dios. No te enfoques en solo hacer todo lo importante. Hay algo que es necesario y es adorar al Rey de Reyes. Adorar también se debe convertir en un deleite para nuestras vidas. Y dice el salmista que deleítate en el Señor Jesucristo y Él concederá los deseos, las peticiones de tu corazón. Pero queremos al contrario revertir esa situación y primero dame mis cosas primero y después me voy a deleitar en vos. Y dice también buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero queremos lo contrario, queremos las añadiduras y después buscar el reino de Dios, pero no funciona así. Funciona primero buscando el reino de Dios, funciona primero deleitándonos en Él y luego Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Lo necesario por lo importante. Punto número 2. Adoremos sin barreras. Dile al hermano que está a su lado, adoremos sin barreras. Sin barreras. Tenemos libre acceso para adorar ante el trono de la gracia. Nos podemos acercar confiadamente. Ya Jesús pagó nuestra deuda y Él perdonó nuestros pecados, así que no hay ninguna barrera para llegar al Padre. Y si hay una barrera, que es Jesús, déjame decirte que Jesús está de tu lado. Jesús es el camino para ir al Padre, pero Jesús está de nuestro lado y Él ha perdonado nuestros pecados. En cierta ocasión, un fariseo invitó a Jesús a su casa a poder comer. Un fariseo invitando a Jesús. Mucha hipocresía en ese momento, pero Jesús acepta esa invitación. Una mujer del pueblo que es tildada o que tiene fama de pecadora escucha que Jesús estará en la casa del fariseo, así que llevó su bote de perfume y fue a buscar a Jesús, y desde que llegó lo vio que estaba en ese lugar, se inclinó hacia los pies de Cristo y empezó a ungir sus pies con su
aceite. Y es que era una tradición en aquel entonces que las personas caminaban por esas calles de mucho polvo y llegar a sus casas, lo que tenía que hacer el que lo recibía era lavar sus pies. Esa era una tradición judía. Pero en este momento la mujer que es tildada como pecadora no lo hace con agua, lo hace con un perfume. Trae su perfume delante de Jesús y empieza a lavar sus pies, empieza con sus lágrimas también, y con su pelo empieza a secarlos y empieza a ungirlos. Inmediatamente el fariseo dijo, pero en su mente, entre sí, no lo dijo con una voz audible, sino que lo dijo entre sí: si este hombre fuera profeta y supiera quién está haciendo eso, no lo permitiría. Pero Jesús, siendo Dios en lo sobrenatural, sabía lo que aquel fariseo estaba diciendo, y de una manera, para no dársela directa, le dice: Simón, te quiero decir algo. En ese momento que estaba pasando todo eso, como a Juan, para que entienda Pedro, algo así le dijo: mira, Simón, en cierta ocasión 2 hombres debían a un prestamista. Le dice: uno debía 500 monedas de plata y el otro debía 50. Pero este hombre, como no tenían cómo pagar, este hombre les perdonó la deuda. Y le dice: Simón, ¿a quién crees tú que ame más de estos? Pues por lógica, le dice Simón, al que le perdonaron más. Jesús le dijo: tienes razón, al que se le perdonó más va a amar más, o al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. A aquella mujer se le habían perdonado todos aquellos pecados porque tenía una fama de pecadora, pero lo que había hecho, estar ante los pies de Cristo, habían perdonado sus pecados. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan totalmente perdonados. Y Jesús también te dice a ti en esta noche: adórame porque tus pecados han sido perdonados. Si crees que el pecado te está impidiendo adorar a Dios, tus pecados han sido perdonados, la deuda ha sido cancelada, así que no tienes excusas de poder adorar a Dios. Dime cuál es tu excusa. Si es el pecado, ya Dios te perdonó, pero si quieres ponerte a cuenta con el Señor esta noche, lo puedes hacer y empezar de nuevo a adorar al Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Que el pecado no te limite, porque ya hay una victoria en la cruz. Imagínate aquella escena de Jesús llevando la cruz, siendo azotado, siendo golpeado, siendo escupido, cargando su propia cruz, llevándola hacia aquel lugar donde lo van a crucificar. Imagínate esa escena, Jesús siendo clavado en aquella cruz. Imagina la escena, los clavos atravesando sus pies, los clavos atravesando sus manos. Pero no fue suficiente, una lanza fue atravesada. ¿No te conmueve eso, ver esa escena, para poder adorar a Dios? Lo que Jesús hizo en entregarlo todo, toda su sangre fue derramada. Dice que sus venas lloraron, no había sangre, luego había agua. Eso no fue suficiente, una corona de espinos fue puesta en su cabeza. ¿Puedes imaginar esa escena de Jesús haciendo todo esto por usted, haciéndolo por mí? Y usted viene a decir que por el pecado no puede adorar a Dios, y Él ha sido perdonado de un sacrificio enorme que el Padre debe dar a su Hijo. Y el pecado te está limitando a poder adorar al Señor. No quiero juzgarte, más bien quiero animarte a que ya no vivas en esa zona de confort, de comodidad, y empieza a adorar al Señor en este lugar. No te limites, que la persona que está a tu lado no te limite poder adorar al Señor. Ya los pecados han sido perdonados. El pecado ya no te puede limitar. Lucas 7:48 dice: esta mujer, desde que entró a la casa, no ha parado de besarme los pies y de ungirlos. Si ella ha amado mucho, es porque muchos pecados le han sido perdonados. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Jesús también nos dice esta noche: tus pecados quedan perdonados, y Dios ha hecho todo nuevo, y ahora somos nueva criatura.
tenemos ese acceso de poder adorar al Señor. Ya el velo se ha rasgado, podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia, y ya no solo es una persona que lo hace una vez al año, ahora podemos nosotros entrar confiadamente delante del trono de la gracia y podemos levantar nuestras manos y gritar y decir: gloria a Dios, aleluya. Podemos adorarte confiadamente, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Amén. Ya no digas que no puedes levantar las manos. Ya no digas que no puedes alzar tu voz. Ya no digas que no puedes decir gloria a Dios. Si lo puedes hacer. En los momentos más difíciles, en las circunstancias más difíciles, podemos adorar al Señor. Y no precisamente solo con música, porque relacionamos adoración con música, aunque sí tiene que ver adoración con música. Pero no precisamente es eso. Nuestra verdadera adoración comienza cuando ponemos un pie fuera de esta iglesia, cuando contra nuestras acciones, cuando enfrentamos a las personas, cuando ayudamos al prójimo, ahí empieza nuestra adoración. Cuando ayudamos a los demás, ahí empieza nuestra adoración. Ahí empezamos a adorar en las circunstancias difíciles. Cuando las personas del mundo empiezan a ver en usted y en mí algo diferente, porque adoramos en cualquier momento y nosotros sabemos a quién adoramos. Y no adoramos porque queremos que Dios nos dé algo, adoramos porque Dios ya nos ha dado mucho. Por eso adoramos al Señor, no con un interés, sino porque Él nos ha dado mucho. La única barrera que está entre usted y Dios es Jesús, si podemos llamar una barrera. Pero Jesús está de nuestro lado. Por medio de Él nos acercamos a Dios confiadamente. Punto número 3. El punto número 1 era lo necesario por lo importante. Punto número 2, adoremos sin barreras. Y punto número 3, adora en espíritu y en verdad. Todos conocemos aquella vez en que Jesús iba hacia Galilea, pero era necesario que pasara por Samaria. Para Galilea tenía que pasar por Samaria. Eran como las 12 del mediodía, así que Jesús y sus discípulos tuvieron sed, estaban cansados. Jesús se sienta en el pozo de Jacob, sus discípulos van al pueblo a comprar comida. En ese momento una mujer llega a sacar agua del pozo, que no era muy común en la tradición judía, tal vez lo hacían en la mañana o en la tarde, pero al mediodía llegó una mujer samaritana a tomar agua. Entonces Jesús quería dar una lección en ese momento, y Jesús le pide agua a la mujer samaritana. Jesús perfectamente, de una manera sobrenatural, pudo haber sacado agua y tomar agua, pero en lo natural quería dar una enseñanza a aquella mujer. Inmediatamente aquella mujer le dice: ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que yo soy de Samaria? Entre judíos y samaritanos no nos llevamos, no nos podemos hablar. Y Jesús empieza a hablar con aquella mujer, empieza a tranquilizarla y le dice: mira, si vos me pidieras agua, yo te voy a dar una agua que no vas a volver a tener sed nunca, porque el agua que yo doy es un agua para vida eterna. Y aún aquella mujer no entendía qué era lo que Jesús le quería decir. Pero sí, nosotros hemos tomado de esa agua que ya no nos da sed, porque tenemos vida eterna, porque hemos tomado del agua de Cristo, y dentro de nuestro interior fluyen ríos de agua para vida eterna. Entonces empieza a hablar con aquella mujer samaritana, y la mujer samaritana le dice: pero nuestros antepasados, o nuestros padres, nuestros abuelos, nos han dicho que nosotros debemos de adorar aquí en este cerro, pero los judíos dicen que deben de adorar en Jerusalén. Y Jesús inmediatamente le dice: no importa en qué lugar vas a adorar. Y es una lección para nosotros. No solo vamos a adorar en esta iglesia, podemos adorar allá afuera. No solo podemos adorar en Jerusalén, podemos adorar en Samaria, en Santa Bárbara, Honduras, donde sea, en cualquier lugar. Nosotros podemos adorar, no solamente aquí en la iglesia, en su trabajo, en su casa, cuando vaya en su carro, cuando vaya en transporte público. Puede adorar
al Señor en cualquier momento, no precisamente acá en la casa, porque sabemos que Dios es omnipresente y está en todas partes, y Él recibe nuestra adoración independientemente del lugar donde nosotros estemos. Él siempre recibe nuestra adoración. Así que Jesús le dijo a aquella mujer: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Eso es lo que Jesús nos está pidiendo en esta noche, de que adoremos en espíritu y en verdad. Y no sé qué te ha limitado para que tu vida de adoración sea aún mayor. De todo esto que hemos hablado, no sé qué parte te ha limitado para que tú adores al Señor confiadamente y estar seguro de que has sido libre de toda cadena, que has sido libre de toda atadura. No sé qué es lo que ha pasado con tu vida, pero yo declaro y yo profetizo sobre esta casa, que esta casa se llenará de alabanza, de adoración genuina en esta casa, y por medio de esa adoración que aquí se levante, muchas personas empezarán a venir a este lugar, y no serán por los cantos, no serán por los músicos, ni por todo el ambiente, será porque la presencia del Señor estará en este lugar cuando usted y yo decidamos adorar al Señor sin límites. Adorar a Dios sin límites. Él lo dio todo. Dio a su Hijo Jesús, que existía antes de la fundación del mundo, porque todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él existe antes de todo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación y el dueño de todas las cosas que están en la tierra, que están en el cielo. Los chicos de alabanza pueden pasar, por favor. Y ahora esta noche yo quiero retar su vida, así como yo fui retado también esta noche. Quiero retar a su vida para que esta noche, si no adoró con todo su corazón, si esta noche en la alabanza no lo hizo como de verdad debía hacerlo, tiene otra oportunidad. Y Dios nos da otra oportunidad, Jesús nos da otra oportunidad, y vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Y como un acto de fe, yo le pido que pase aquí al frente. Si esta palabra usted lo ha tocado, si Dios le ha hablado esta palabra, si se siente retado, va a pasar aquí al frente y vamos a empezar a adorar al Señor de una manera como nunca antes lo habíamos hecho, y vamos a declarar sanidad en este lugar, vamos a declarar libertad en este lugar. Así que puede pasar aquí al frente, acercarse sin miedo, porque vamos a adorar con todo a nuestro Señor.